¿Quieres aprender si un vector es combinación lineal de otros vectores? ¿O quieres saber si dos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes? Si la respuesta es que sí, no te preocupes, porque yo también he sido estudiante como tú y sé exactamente lo que necesitas escuchar y entender. Y es justamente eso lo que hoy te voy a explicar con todos los conocimientos que he aprendido a lo largo de mi carrera. Así que bienvenido a un nuevo vídeo de Top Academy. Yo soy Joaquín, ahora ya soy estudiante de tercero de Ingeniería Industrial y como bien te he dicho, sé lo que quieres escuchar, sé lo que necesitas escuchar y cómo lo necesitas entender. Así que hoy te vengo a brindar justamente estos conocimientos. No sin antes decir como siempre y recordar que Top Academy es una plataforma dual. Cada vídeo tiene dedicado un artículo con muchos ejercicios para que tú puedas practicar justamente relacionados con lo que hagamos en este vídeo. Así que en la descripción lo tienes y dicho esto, ahora sí que sí, comenzamos. Y para ello necesito, como siempre, un momento, que dejes el papel, que dejes el boli, que dejes el iPad, que dejes la libreta, que me escuches. A veces es mucho más importante entender los conceptos que meterse directamente al grano con cálculos. Y para ello primero vas a leer esta frase aquí conmigo. W es combinación lineal de U y V, que también son dos vectores, si, solo si, importante este símbolo, lo veréis mucho en mis apuntes, significa si, solo si, W es igual a, es decir, un número X de veces por el vector U más B, otro número de veces por el vector V, y esto implicaría que W, U y V son linealmente dependientes. Y después de haber leído esta frase y que tal vez no te haya quedado nada claro, ahora te la explico. Y para ello, antes de lanzarnos con números, te la voy a explicar gráficamente. Aquí tenemos el vector W, aquí tenemos el vector U y aquí tenemos el vector V. Como veis ahora mismo, la verdad es que tienen poco sentido entre sí, pero es que te voy a cambiar la frase. En vez de llamarle combinación lineal, te voy a decir, oye, con U y con V puedes montar W como una suma de vectores. Pues bien, vayamos a verlo. Si yo cojo, en este caso, por ejemplo, U, lo muevo para aquí, cojo W y lo muevo, ¿tú crees que yo puedo montar aquí ahora mismo un vector W? Pues bien, la respuesta es que sí. Si no te lo crees, te lo demuestro. Cogemos V y lo movemos al mismo centro de W. Cojo U y lo muevo a esta esquina y lo duplico y lo pongo dos veces. Y mira, magia. Si yo pongo una vez V y dos veces U, me da W, si los estoy sumando, porque recuerda que si te has visto los vídeos anteriores, esto que acabo de hacer aquí no es más que una suma de vectores. Pues básicamente, si algo es combinación lineal de algo o no lo es básicamente si en forma de suma de vectores y aunque tengas que sumarlos más de una vez, puedes llegar a formar el otro vector. Y por si todavía no lo has entendido, todavía te cambio la frase. De este punto a este punto, puedes llegar simplemente con vectores U y V. Si la respuesta es que sí, son combinación lineal. Si la respuesta es que no, no son combinación lineal. Esto lógicamente, aparte de ser un dibujo gráfico, tiene una lógica detrás analítica que ahora veremos con cálculos y obviamente es necesaria que la sepáis. Pero esto es para que lo entiendas y mucha gente lo suele dejar para el final explicar la parte gráfica, pero es que yo creo que se entiende mucho mejor si primero te cuento esto. Y ahora vayamos también con el segundo tema antes de lanzarnos al cálculo. ¿Dos vectores son linealmente dependientes o independientes? Pues bien, para saber si vectores son linealmente dependientes o independientes respecto a otro vector, lo que tenemos que hacer siempre es comprobar si pueden formar una combinación lineal de ese mismo vector. Es decir, dicho en otras palabras, si te preguntan si V y U son linealmente dependientes de W, la respuesta es que sí, porque nosotros hemos podido formar el vector W sumando estos vectores. Esto sirve para todos los casos que nos pregunten si más de dos o más vectores son linealmente dependientes a un vector. Pero te estarás preguntando, ¿y qué pasa si simplemente estoy comparando un vector con un vector? En el caso que estemos comparando únicamente un vector contra otro vector y ver si son linealmente independientes o dependientes, la única opción de que sean linealmente dependientes es que sea una prolongación del mismo, es decir, que tengan la misma dirección, ya que vamos a estar de acuerdo siempre que con sumas de P voy a poder formar el vector Q. Básicamente, en este caso no sé si lo habré hecho exacto, pero si lo duplicara o si lo multiplicara por algo, podría llegar prácticamente al mismo vector. Mira, lo he hecho justo a la mitad. Es decir, 2P es igual a un Q. Y entonces me dirás, ¿cómo se comprueba esto de forma numérica? Pues bien, es muy sencillo. Volvamos al caso de antes, que en este caso lo pongo con más de un vector, pero si tuviésemos simplemente un vector y otro vector, se comprueban por separado lo que haremos ahora y ya está. Es decir, al final reduces el número de operaciones a hacer, que ahora te enseñaré cuáles son. Pero bueno, pongamos que tenemos un vector W, que tiene los componentes 10 y componentes 3. Al final avanza 10 y sube 3. Y luego tenemos el vector V, que avanza 6
y sube 3. Y luego tenemos el vector u que avanza 2 y sube 0, avanza 2 y sube. Entonces la pregunta ¿es combinación lineal W de estos dos vectores? Y por tanto, ¿son linealmente dependientes o independientes? Pues bien, para ello siempre vamos a plantear esta ecuación, es decir, vamos a poner el vector W a lo de un lado, luego vamos a poner el vector U multiplicado por una constante y luego el vector v multiplicado por otra constante que no sabemos, a y b, que serán números escalares normales. Y a partir de aquí desarrollamos. El vector 10, 3 es igual a 2a, 0 más 6b, 3b. Pues bien, para comprobar esto siempre vamos a montar un sistema de ecuaciones en el que se vamos a diferenciar una ecuación en las coordenadas x y otro en las coordenadas y de cada vector. Por tanto, habiendo dicho esto, vamos a colocar aquí la coordenada x del vector w y la coordenada y del vector w. ¿Y a qué lo igualamos? Que al final es esto y esto de aquí. Pues bien, ¿a qué lo igualamos? Pues lo igualamos, el 10 lo igualamos a la x del primer vector con la x del segundo vector. Es decir, a 2a más 6b. Y por abajo igualaremos el 3 a la y del primer vector con la y del segundo vector. Y por tanto esto nos queda que b es igual a 3 entre 3, que por tanto es igual a 1. Y si sustituimos aquí arriba nos da que 10 es igual a 2a más 6. Pasamos restando el 6 y por tanto esto será igual a 2a y por tanto 4 entre 2 es igual a a, que es igual a 2. Y con esto, teniendo la b igual a 1 y teniendo la a igual a 2, si queremos comprobar que realmente lo hemos hecho bien, pues lo vamos a sustituir en esta zona de aquí. Es decir, en las dos ecuaciones que habíamos planteado inicialmente. Y tenemos que comprobar que nos den correctas. Por tanto, 10 es igual a 2 por la a nos había dado 2, es decir, 2 por 2 más 6 por 1. Y 3 es igual a 3 por 1. Comprobamos que esto se cumple y esto se cumple. Y por tanto, el vector u y v son combinación lineal del vector W y por tanto son linealmente dependientes. Ahora vamos a ver otro caso, en este caso en 3D, que también puede ser que los veáis mucho de forma analítica, pero no cambia nada. El tener una dimensión más no nos va a hacer tener una ecuación más. Lo único que va a hacer es que haya un término más en cada ecuación. Pero nuestras variables, en este caso, como solo estamos comprobando si dos vectores son combinación lineal de otro, solo vamos a tener una a multiplicando aquí y una b multiplicando aquí. Por tanto, ahora reescribamos ya directamente en el sistema de ecuaciones. Me ahorro el paso de antes, ya que ya lo sabemos hacer. Y lo que vamos a hacer es comprobar cada componente, en este caso la x con la x de todos los vectores, incluyendo el multiplicado por a y el multiplicado por b, que siempre va a ser al vector u y al vector v, que esas van a ser nuestras incógnitas, y así sucesivamente con todas las variables, es decir, con x, con y y con z también de cada vector. Así que escribimos primero las tres variables de w. Aquí las tenemos, 2, 1 y 9. Pues estas son iguales y entonces ahora voy una a una. A por la x de u sería en este caso solo un 1, por tanto a más b por la x de v, que es 0, pues bien, esto sería 2 es igual a, no tenemos más porque es un 0. Luego, siguiente componente, aquí tenemos a por 2 y aquí tenemos b por menos 1, por tanto 2a menos b. Y en el último tenemos a por 0 y b por 3, por tanto tenemos 3b. Con esto ya podemos sacar varias conclusiones. La primera es que a es igual a 2 y la segunda es que b es igual a 9 entre 3, que es igual a 3. Por tanto, ahora sustituimos en esta ecuación del centro y tendremos 1 es igual a 2 por 2 menos 3. Y la respuesta es que esto se confirma porque daría 1. Lo escribo aquí si se ve más fácil lo que haría, pero nos da que una ecuación se complementa perfectamente. Si aquí nos diese un error, no es que lo hubiésemos hecho mal, es que probablemente entonces no serán combinación lineal y por tanto serán linealmente independientes. Si hasta ahora te está sirviendo el vídeo y te está pareciendo interesante y te gusta cómo lo explico, deja tu comentario, pero sobre todo, más importante, suscríbete, que nos da mucho apoyo, y además recuerda que estamos subiendo el mejor contenido educativo a día de hoy, en 2026, actualizado a la fecha. Así que bueno, ahora veamos un ejemplo que realmente no es combinación lineal, porque los dos que hemos visto antes sí que eran combinación lineal. Por tanto, me ahorro como antes ya explicar todo, pongo el sistema de ecuaciones y entonces planto 1, 0 y 0, que vienen al final de los términos x, y y z de la w, pues son igual, ya tengo que igualarlo cada uno pues
el término X con el término X de aquí y con el término X de aquí. Eso sí, siempre, como he dicho antes, multiplicado por A y multiplicado por B. Estos números de aquí veréis que hay profes que les llaman diferente, da completamente igual. Realmente al final son simplemente valores numéricos del 0 al infinito, pues que nos sirven para ver si un vector lo has multiplicado una, dos o tres veces. Antes, acordaros que hemos visto que, por ejemplo, este vector de aquí lila se multiplicaba dos veces. Pues en ese caso, el numerito que va adelante multiplica por 2 y el de la V multiplicaría por 1. Pero es para que entendáis la referencia gráfica a lo que estoy diciendo. Entonces, bien, a lo que iba. En este voy a ir un poquito más rápido. Si no vas igual de rápido, puedes ir parando el vídeo, no pasa nada. Así que de momento tenemos que 1 es igual a 0. Nos huele mal ya, porque A por la componente X es 0 y B por la componente X de V también es 0. Siguiente, 0 es igual, y en este caso tenemos A por 1, que la tenemos en esta zona de aquí, es decir, A, y luego B por 0, es decir, más 0. Pues A es igual a 0. Bueno, podría ser, pero ahora también tenemos esta componente de aquí, la Z de W, que es 0, la comparamos con A, que es 0, y luego con B, que es 1. Por tanto, nos daría 0 es igual a B. Y por tanto, aquí ya se nos rompen todos los planos. Primero de todo, porque 1 no puede ser igual a 0. Y por tanto, si nos da algo así, es que realmente ya está mal. Y esto ya huele raro. Pero es que si lo pensamos, todavía apesta más. Y es que si al final lo que estamos diciendo es si podemos construir en forma de combinación lineal con dos vectores un vector, es decir, si yo puedo tener un vector y con la suma de otro, aunque lo haga más veces, por ejemplo, puedo obtener un tercer vector, pues bien, si me estás diciendo, primero, que A lo tengo 0 veces y que B lo tengo 0 veces, es decir, que lo que multiplico aquí es 0 y que aquí es 0, es imposible que yo, sin vectores, pueda formar este tercer vector que vemos aquí. Por tanto, esto todavía nos recalca más que es un caso en el que la combinación lineal no se cumple y por tanto no hay combinación lineal y los vectores, estos dos respecto a este de aquí, son linealmente independientes. Ahora por último vamos a ver otro caso que puede parecer más simple pero a veces nos puede liar mucho, y es decir, cuando nos preguntan simplemente si dos vectores son linealmente dependientes o independientes. En este caso también vamos a tener que comprobar si forman una combinación lineal, ya que el resultado será lo que nos diga si son linealmente dependientes o independientes. Si forman combinación lineal serán dependientes, si no forman combinación lineal serán independientes. Lo que pasa es que únicamente si tenemos un vector y queremos formar otro, como he dicho antes, la única opción de que sean linealmente dependientes y que por tanto sean combinación lineal es que uno sea la multiplicación de un escalar por el otro. Por tanto, montamos el sistema de ecuaciones aquí rápido, ponemos la componente X del vector W, la componente Y e igualamos en este caso a la componente X del vector U y a la componente Y del vector U. Y en este caso lo que nos va a pasar es que nos va a salir por un lado que A es igual a 2 entre 3 y por otro lado que A es igual a 4 entre 7. Y por tanto, al final aquí lo que tenemos son dos ecuaciones con una incógnita. Claramente el resultado no es preciso y no es correcto, ya que ¿cómo podríamos saber con cuál nos quedamos? Además, que si tenéis dudas, siempre recurrid a la parte gráfica. En este caso tendríamos un vector que más o menos es bastante vertical con otro que es mucho más vertical. Entonces, al final, multiplicando este por algo, es imposible que nunca en la vida podamos conseguir este otro de aquí, ya que al final este, por más que lo pongamos más corto o lo reduzcamos, nunca vamos a poder conseguir esta inclinación, ya que nos faltaría otro vector para poder obtenerla. Por tanto, si los dibujamos, básicamente nos daremos cuenta que si intentamos sumarlos o restarlos, nuestras cabezas nunca van a coincidir. Necesitaríamos otro vector que nos cerrase o que realmente la dirección de este vector fuese menos inclinada y por tanto se pudiesen juntar. Por tanto, en caso de duda, recurrid al método gráfico y saldréis de dudas. Pero al final las ecuaciones te demuestran que esto no es correcto y por tanto, en este caso, no serían combinación lineal y por tanto serían vectores linealmente independientes. Espero que te haya gustado este vídeo. Te dejo por aquí dos vídeos de muchísima utilidad y recuerda suscribirte con el botón este redondo del centro si realmente te ha servido y te gusta este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.